Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos da muchísimo gusto tenerlos. Muchas gracias que nos acompañan. Vamos a dar creo que un minutito más porque siempre se van uniendo y vamos a empezar. Muchas gracias. Pues si les parece bien y viendo que ya tenemos y que se van sumando, pues tengo el gusto de saludarlos, de darles la bienvenida. Mi nombre es Maru Cortázar, soy directora de Appleseed México, pero hoy vengo a presentar a este gran panel, simplemente darles la bienvenida desde los estándares Pro Bono México, platicarles un poco que los estándares Pro Bono México es un movimiento que busca sentar las bases, motivos y consideraciones de lo que es el trabajo legal pro bono en el país. Nosotras consideramos que el trabajo pro bono debe ser visto como una herramienta que nos ayude a cerrar las brechas de inequidad y de injusticia en el país. Definitivamente creemos que los problemas de México, las tareas que tenemos aún pendientes son muchos, el acceso a la justicia, tantos y tantos temas, que desde el trabajo legal pro bono y con el talento, el conocimiento y ese espíritu de colaboración que tiene la comunidad jurídica, pues podemos atender muchos de estos problemas o por lo menos acercar cierta ayuda a los grupos vulnerables que lo requieren. Sin más, me voy a permitir presentar a mis compañeras, amigas con las que hemos pues desarrollado este movimiento. Las voy a presentar también para que ellas ya abran el panel. Me permito con muchísimo gusto y cariño presentar a Carla Román. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Barra Mexicana, también es codirectora de los estándares Pro Bono y fundadora de la Red Nacional contra la Violencia de Género. Carlita, bienvenida. También tengo el enorme gusto de presentar a Lila Gasca. Ella es directora pro bono de la firma Hogan Lovells, igualmente, codirectora de los estándares pro bono y también fundadora de la Red contra la Violencia de Género. Y finalmente también a mi amiga Ivette Montero. Ella es directora del Centro Mexicano Pro Bono y también codirectora de los estándares pro bono y fundadora de la Red Nacional contra la Violencia de Género. Pues, ¿qué más que decirles? Aprovechen esta reunión, tenemos a grandes expertos, vamos a hablar de un tema que nos lastima, nos preocupa, pero también nos ocupa, como es el tema de la violencia de género. Ivette, te dejo a ti para que puedas presentar al panel. Gracias. Claro, al contrario, muchísimas gracias por esta introducción. Y también, bueno, me permito de forma adelantada agradecer a Denise, Adriana y Rodolfo el que estén el día de hoy con nosotros como panelistas. Y antes de dar entrada a la moderación del panel, que Carla Aguilar nos apoyará con el tema, la idea es presentar esta Red Nacional de Violencia de Género que el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres no es un fenómeno nuevo ni no es exclusivo en nuestro país. Sin embargo, en los últimos meses y sobre todo desde que empezó la pandemia, es un tema que se ha recrudecido. La violencia de género en sus 7 dimensiones sigue ganando terreno en lugar de disminuirlo. Hay muchas acciones que se han tomado por organizaciones de la sociedad civil, inclusive política pública, que está tratando de avanzar en el tema y que justamente hace un año, como iniciativa de Carla Román, Lila Gasca y una servidora, nos dimos a la tarea de tratar de formular esta red o de fundar esta red con el objetivo de generar las alianzas necesarias para fortalecer a las organizaciones que se dedican a atender directamente a las mujeres en situación de violencia y articular estas iniciativas y estas herramientas que se dan de forma aislada a efecto de tratar de organizarlas, de sistematizarlas para generar un cambio más fuerte y sobre todo de vincular el trabajo legal pro bono a todas estas acciones. Hay interés, hay voluntad de abogados pro bono en el tema y qué maravilla que podamos entonces conjuntar y unir los puntos
del trabajo serio e importante que se está haciendo desde distintas trincheras, de distintas aristas, para lograr un mejor impacto en este tema y en una tarea tan pendiente, ¿no?, que tenemos y que las mujeres día con día sufrimos, ¿no?, o nos afecta de forma directa o indirecta constantemente. En ese sentido, bueno, pues justo a un año de la creación de esta red y con el avance y buscando la consolidación y ya la integración del trabajo pro bono a trabajo real en este tema, tenemos justo este webinar en donde desde las distintas aristas y con los especialistas que hoy nos acompañan, tratamos de hacer estas vinculaciones y generar pues estas alianzas que tanto se requieren para avanzar en el mismo camino. En ese sentido, bueno, le doy la palabra a Carla Aguilar Román, que nos va a apoyar a moderar el panel y a presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Me uno también a las palabras de agradecimiento a los panelistas que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy. Así que vamos a presentar a Denise Smith, que es fundadora y presidenta de la Fundación Renacer. También nos va a acompañar Adriana Grips, que es cofundadora y codirectora de Tojil. Y Rodolfo Islas Valdés, que es socio de la firma Islas Moya, Salinas y Madero y que además es especialista en materia penal. Denise nos va a hacer favor de platicar acerca de qué es la violencia y los tipos de violencia. Adriana, el protocolo de que desarrollaron en Tojil. Y Rodolfo Islas nos va a hablar del marco legal y algunos casos prácticos. Brevemente voy a dar las semblanzas de nuestros invitados. Un segundo, por favor. Estoy teniendo unos problemas, permítanme un segundo. Muchas gracias. Bueno, Denise cuenta con un doctorado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas y es doctoranda en Psicoterapia Humanística, es maestra de psicoterapia, perito en Psicología Forense, especialista en materia familiar, en abuso sexual infantil y en procesamiento de trauma. Actualmente realiza el doctorado en Neurociencias y es Psicopatología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Instituto de Neurología. También es doctora honoris causa por el Senado de la República Mexicana, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el claustro de la Fundación Honoris Causa y por la Universidad de Antropología de Guadalajara y por la Universidad Amantes de México, AC. También actualmente es investigadora, invitada y docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es fundadora y presidenta de la Fundación Renacer, que se especializa en la prevención y atención del abuso sexual infantil y adolescentes. Es activista que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia, por la prevención y la atención de las víctimas de violencia y particularmente de abuso sexual infantil, así como por la reducción de los índices de impunidad y un mejor acceso a la justicia, en colaboración con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bienvenida, Denise. Posteriormente nos va a platicar del protocolo Adriana Grips, que es cofundadora de Tojil y subcoordinadora de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, es abogada por el ITAM y maestra por Cardoso School of Law. Colaboró con la implementación del sistema procesal penal acusatorio desde la entonces PGR y la Comisión Nacional de Seguridad. También es profesora en materia de género y columnista en Expansión Política y colaboradora en otros medios de comunicación. Y finalmente, Rodolfo Islas Valdés, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en materia penal por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, es profesor en la materia de Derecho Procesal en la Universidad de Anáhuac del Sur, es ex coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ex coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, consejero de la Fundación Barra Mexicana y consejero de la Fundación, Barra Mexicana nuevamente, porque tuvo un periodo y nuevamente volvió a repetir, y es Premio Nacional Pro Bono 2017 y 2020, y ha sido panelista en diversos foros. Así es que sin más, le cedo el uso de la voz a Denise. Bienvenida, Denise, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.
Me encanta estar con ustedes, me encanta trabajar con ustedes. Yo hace rato les decía, tras bambalinas, que para mí es un honor el poder trabajar en estos temas y sobre todo la oportunidad de poderlos transmitir. Voy a compartir pantalla para hacer una presentación. Ustedes saben que como buena ñoña que soy, me encanta ser bastante didáctica. Yo les quiero, primero que nada, agradecer que sea este día. Es el preámbulo. Creo que todavía tengo que disminuir mi pantalla, permítanme. Es el preámbulo para el 25 de noviembre, que mañana es justamente el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia. Es por ello que agradezco que hayan escogido este día. Pues bien, empecemos primero que nada. Ay, perdón. Ok. Según la ONU Mujeres, casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de abusos a lo largo, es que trato de reducir esto para no, perdón, a lo largo de su vida en tiempos de crisis. Pero, sin embargo, ahora que vino la pandemia, como bien lo decían, todas estas formas de violentar a las mujeres aumentaron. Y también está relacionado con las crisis humanitarias y los conflictos, sobre todo también desastres climáticos. ¿Por qué? Porque todo lo que ya venían sufriendo y padeciendo las mujeres se incrementó derivado del estrés que han causado estas problemáticas. Basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron algún tipo de violencia o conocían a alguna mujer que lo sufría. Sin embargo, es muy común darnos cuenta que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, pero muchas de las que lo niegan es porque no saben o no conocen los tipos de violencia que existen. Ay. Pues bien, México no es la excepción. Desgraciadamente, puse nada más aquí 3 tipos de delitos contra las mujeres. Abuso sexual, nosotros podemos observar aquí cómo ha ido en aumento todos los temas relacionados con abuso sexual contra las mujeres. 2021 es el año más violento contra las mujeres, también los delitos de feminicidio, pero hay otros delitos dolosos y delitos culposos contra las mujeres, perdón, homicidios dolosos y culposos contra las mujeres que no están relacionados o no se han clasificado como feminicidio. También la violencia contra la mujer. Fíjense nada más cómo ha ido en aumento. En ningún momento ha descendido derivado de que no hay políticas públicas y desgraciadamente pues no hay interés en este tema por parte de nuestras autoridades. Eso es un gravísimo problema que hoy estamos padeciendo las mujeres. Si bien la violencia de género es generalizada, puede y debe prevenirse y también erradicarse. Detener esta violencia empieza primero que nada por visualizar cuál es el problema. Un problema que está tan normalizado desde hace generaciones, incluso siglos, en nuestra comunidad, que desgraciadamente está invisibilizado. Es por eso que necesitamos saber qué es, cómo se expresa, para justamente adoptar enfoques integrales, soluciones que aborden las causas y transformen las normas sociales dañinas y empoderen a a las niñas y a las mujeres. Es que estoy teniendo problemas aquí con esto para moverlo, perdón. Ya. Pues, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Se habla mucho de la violencia y muchas veces cuando las mujeres decimos, oye, eso es violencia, eso es violento, nos tildan de locas o nos desacreditan, derivado de que solamente creen que violencia es gritos, es golpes, toda esa violencia visible que desgraciadamente es una de las muchas violencias que podemos padecer. Pues según Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida privada como en la vida pública. Pero ¿de dónde salen esos agresores? ¿De dónde sale la violencia? ¿Sale de las calles? ¿Salen de las banquetas? En donde de repente podemos decir, ay, ahí va un agresor. Definitivamente no. Cualquiera puede ser
un violentador y cualquier persona puede ser víctima de violencia? Pues nace en la familia. En la familia aprendemos los patrones violentos, aprendemos los patrones de género, aprendemos cómo solucionar los problemas a través de la violencia y seguimos los ejemplos. Empezamos desde la familia, donde vemos que papá y mamá se hablan feo, donde se permite que se peguen entre los niños. Es normal que los hermanos se peleen. Eso lo hemos escuchado todos. No, no es normal. Lo hemos normalizado. Para nosotros, el que los niños se agarren a golpes es normal, claro, pero eso no significa que sea algo bueno. Cuando ese niño aprende esas conductas, va a salir a relacionarse a la escuela, pues de esa manera, y posteriormente en la vida adulta lo va a hacer de la misma manera. Efectivamente, un niño que sufre, un niño que es amenazado desde chiquito, que vive un gran estrés porque está en un ambiente violento, en un ambiente agresivo, pues esto va justamente a causarle disfuncionalidad y esta disfuncionalidad se va a traducir en violencia. Si las niñas y los niños son lastimados desde el hogar o abandonados físicamente o emocionalmente, pues aprenden que el mundo es peligroso y que tienen que estarse defendiendo constantemente. Vemos personas que desde niños son muy agresivos y esto además los papás los aplauden. Si pegas y te pegan, en lugar de enseñarle cómo resolver los problemas sin violencia. Entonces, desde la familia, las personas aprenden o que la resolución de problemas es a través de la violencia o y sometimiento de otras personas, o hay personas que también aprenden la indefensión. Hay un síndrome que le llaman síndrome de indefensión, no es síndrome, pero es esta conducta de indefensión que las mujeres aprenden desde niñas con los roles de género. Los tipos de violencia, cómo se presentan, son de tres formas. Uno es la autoinfligida, que nosotros nos lastimemos. Estos comportamientos de lesionarnos, siendo negligentes con nosotros mismos. La interpersonal, que es dentro del ambiente cercano de la persona, por ejemplo, la violencia en la familia, la violencia doméstica, que está más relacionada con la violencia entre hermanos, la violencia entre pareja, entre familiares y la comunidad, la estructura social violenta entre amistades o también entre extraños. Estamos por la calle y nos violentan. Y está la colectiva, que esa es la más peligrosa. O sea, así pienso yo, porque es la que está más normalizada y nuestras costumbres, de hecho, también están adaptadas a este tipo de violencia. Esta puede ser social, política o económica. Los tipos de violencia. Ay, me encantó cuando encontré esto. Hasta el 70% de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida. Y yo le voy a pedir a las mujeres que están ahorita con nosotros que nos levante la mano la que nunca, nunca, nunca ha sufrido violencia. Y ahora les voy a decir cuáles son los tipos de violencia para que me digan, tal vez bajen la mano, ¿no? Se desanimen y bajen la manita cuando se den cuenta que seguramente han sido víctimas de violencia y no se han dado cuenta, perdón. Una es, primero que nada, la violencia, ay, es que los tengo aquí, pero no, la violencia psicológica. Es esta violencia que es muy sutil, en donde puede ser realizada a través de bromas. Oye, estás medio gordita. Las niñas se sientan con las piernas cerradas porque si no se ven medio machorras. Todo este tipo de violencia o la típica violencia, el chantaje, en donde nos hacen creer que tal vez no somos capaces o que somos indecentes por disfrutar de nuestro cuerpo. También la violencia física. Esta violencia es la que más se ve y la que más se relaciona. Hay personas que dicen, yo no sufro violencia porque a mí no me pega mi marido, porque a mí no me grita mi marido, pero desgraciadamente la violencia puede darse en múltiples formas y esta es la única que se identifica. La violencia patrimonial, en donde a las mujeres o no las heredan porque el apellido tiene que quedar en la familia del varón, o sea, el apellido del varón, o les quitan sus propiedades simplemente porque pues ellas son tontitas y su pareja seguramente lo hace mejor. La violencia económica, muchas de ustedes seguramente han vivido una injusticia en donde cuando entran a trabajar, pues tal vez les paguen menos porque
son mujeres, aunque hacen más trabajo, aunque dan mejores resultados. Y también en este caso tiene que ver con el que a las mujeres se les quite sus ingresos. Muchas parejas administran los recursos de sus esposas o de sus parejas, evidentemente hasta les cuestionan que gasten sus propios ingresos. También la violencia, perdón, lo voy a regresar. La violencia sexual. La violencia sexual está relacionada con, pues, todos los temas que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, en donde a la mujer se le ve como un objeto sexual, en donde, pues, se da permiso de que las mujeres, pues, puedan ser lastimadas, por ejemplo, estos piropos callejeros, que se dicen piropos, pero realmente es violencia, la violación, los tocamientos, el que no se nos permita que nosotros podamos ser libres sexualmente, se nos cuestione, se nos estigmatice. La violencia feminicida es la más grave, evidentemente, cuando ya llega la muerte de la mujer. La violencia política, en donde las mujeres difícilmente podemos acceder a los puestos de poder. La violencia simbólica, en donde las mujeres nos ven como objetos sexuales, en donde lo quieran ver, en revistas, en anuncios. Las mujeres somos símbolo de sexualidad. La violencia cibernética. Este es muy grave. 1 de cada 10 mujeres sufre violencia a través de las redes. Está la ley Olimpia que logró limitar un poco este tipo de violencia, pero desgraciadamente está desatada. Y la violencia obstétrica, en donde a las mujeres se les obliga a tener a los hijos, no importa si fue violación o no importa si fue abuso sexual, la niña o la mujer tienen que tener al bebé. Pero como les decía, generalmente la violencia es la que observamos, es la que solamente consideramos. El asesinato, las agresiones físicas, la violación, el abuso sexual, las amenazas, el gritar, insultar, es cuando realmente nos sorprendemos y podemos decir, wow, qué violento, y a veces ni así. Sin embargo, toda esta violencia tiene un nacimiento, tiene un caldo de cultivo en donde se germinó para lograr finalmente esa violencia que estamos viendo fuera del iceberg. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando una mujer conoce al novio, el novio no le dice, hola, soy Juan, y le pega un puñetazo. No, empieza muy lindo, adorado, y empiezan las pequeñas bromas, los micromachismos. Oye, como que con ese vestido te ves muy gorda. Esos micromachismos, ese lenguaje sexista, está aparte arropado por la publicidad sexista, el humor sexista. Cuando estamos en un grupo, yo estoy mucho con hombres, a veces soy la cuota de género, y entonces hacen el humor sexista, y si yo reacciono, la que está mal soy yo, porque obviamente esto está tan normalizado dentro de estos grupos que la exagerada o la sensible o la temperamental que se le ocurre reaccionar es sancionada. El chantaje emocional, el despreciar, humillar, dejarle de hablar a la mujer, todo este tipo de violencia es lo que va a convertir posteriormente a la violencia que sí vemos. Empieza poco a poco y ahora les voy a explicar cómo se da. Y obviamente todo esto es un fenómeno que no es nuevo, como bien lo decían. Esto se va transmitiendo transgeneracionalmente y obviamente está reforzado por todas estas dinámicas sociales que de hecho son muy divertidas y son muy chistosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a las mujeres dentro de las dinámicas en casa, ahora les voy a explicar los roles de género, estos roles de género que le dan fuerza en donde las mujeres desde chiquitas se nos regala el tecito, la muñequita, porque se supone que estamos destinados para los estereotipos que les llaman roles de género, donde las mujeres desde chiquitas se nos regalan las muñecas. Los hombres, la verdad, tienen los juguetes más divertidos, la avalancha, los patines, y a nosotros la muñeca, el tecito, el vestido, y cuidado y nos pongamos el vestido y nos vayamos a la avalancha porque entonces somos sancionadas. Que tenemos que ser dependientes, muchas mujeres se les educa desde chiquitas para que se casen, para que no estudien. En los hogares a veces lo que hacen es, si hay pocos recursos, los invierten en la educación de los hombres y las niñas no, porque se van a casar. Algunas de las que están aquí dirán, ay, eso ya no pasa, eso ya ha cambiado. Pues en las grandes ciudades, pero en las urbes y en las comunidades, en la sierra y demás, sigue exactamente igual. A las mujeres, pues se nos considera que no debemos ser activas sexualmente porque entonces somos estigmatizadas, se nos juzga muy fuerte nuestra vida sexual.
no somos decentes y tenemos una vida sexual plena, activa, no somos decentes y no eres un buen elemento para que te consideren para el matrimonio, ¿verdad? Nosotros sí podemos y tenemos permiso de mostrar las emociones. Terrible, a los hombres los castran desde chiquito con las emociones. Además, pues somos más débiles, ¿no? Físicamente, bueno, esta es una condición biológica también. Bajos puestos laborales, generalmente nos ponen en lugar del doctor, la enfermera, y yo les voy a decir, mi hija es médica, y me dice, ma, es que no se vale. Yo llego como doctora con el paciente y se voltean con mi asistente a preguntarle a él, a hablar con él, porque estamos acostumbrados justamente a estos estereotipos de género. También menores ingresos económicos, menores salarios con el mismo trabajo, necesidad de ser protegidas, así nos educan, y además una mujer que tiene carácter, que sale, que contesta, es una mujer problemática, porque las mujeres deben de ser dulces, tiernas y adorables. En cambio, los hombres, pobres, la verdad, pobres, porque se les exige que sean los proveedores, que ellos se critica muchas veces, sobre todo en ambientes muy machistas, que cuiden a sus hijos, que se involucren en las labores de la familia, que sean independientes, súper activos sexualmente, y muchísimo no quieren. Altos puestos laborales, y el que no lo logra también pues es muy frustrante también para ellos. También deben ser protectores y autoritarios. Y si hay un hombre que no quiere ser esto, también para ellos es muy complejo, es muy injusto. Como parte de esta violencia, las mujeres vivimos una constante, lo que le llamamos una barrera invisible, que trunca la carrera profesional de las mujeres, impidiendo que podamos subir posiciones. Y esto está muy arropado por lo que se llama el pacto patriarcal. Y van a decir, bueno, ¿y qué es eso? El pacto patriarcal es pues como alianza, esta complicidad entre los hombres, que entre ellos se apoyan, entre ellos se ayudan y se suben en los puestos. Y a las mujeres nos van relegando. Yo les voy a platicar, me la vivo en Zooms de trabajo y demás, y como les decía, generalmente soy la única mujer. Y al principio me costaba mucho trabajo porque cuando yo hacía un comentario, nadie opinaba nada. Yo tuve que demostrar que sabía que tenía la capacidad para ser tomada en cuenta. Ahora ya me toman en cuenta, pero todos entre ellos se echaban una cantidad de porras. Finalmente, era terrible también cuando yo hacía un comentario, nadie decía nada, pero si otro de ellos retomaba mi comentario, le aplaudían a él. Eso es el pacto patriarcal, es un ejemplo que les doy, es muy común. Pues bien, las mujeres que viven violencia, ¿por qué no se van? ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por qué son tontas? ¿Les gusta? Definitivamente no. No, esto es psicológicamente, a nivel neurociencia, es un fenómeno muy complejo que en lugar de criticar a esa mujer, hay que apoyarla, hay que ayudarla, necesita de esas redes de apoyo. Pues bien, primero empieza con una relación, todos entramos a una relación con la finalidad de quedarnos ahí, ilusionadísimos con expectativas, y lo que pasa es que cuando estas mujeres entran a una relación con un hombre violento, empieza mostrando su mejor cara. Le llamamos la luna de miel. Posteriormente empiezan las pequeñas agresiones de bromitas, comentarios, y empieza a generarse lo que le llamamos la acumulación de tensión, y finalmente explota la violencia. Ojo, la violencia no siempre es golpes. Puede ser un pleito, puede ser gritos, pueden ser insultos, o pueden ser violencia psicológica. Te dejo de hablar, no te dirijo la palabra, te castigo. Y posteriormente, si la víctima decide salirse de la relación, regresa a decirle que es un hombre nuevo, que no va a volver a pasar, que esto va a ser maravilloso y que él va a cambiar. Por supuesto que eso no va a pasar. El hombre nuevo va a pasar solamente 3 días y después va a volver a ser el mismo hombre de siempre. Pero lo más grave de todo esto es que esto es una espiral. Es una espiral que la violencia va en incremento, y ahora la luna de miel desaparece y pasa de la acumulación de tensión a la explosión de la violencia. ¿Dónde está Aquí está. Aquí pueden ver de forma un poco más esquemática cómo empieza esta escalada de violencia, que cada vez es más. A mis pacientes mujeres que están sufriendo violencia, lo que sí les digo, nada más tengo que advertirte que esa violencia va a ir en escalada, va para más.
y jamás he fallado. Y bueno, no he fallado porque me baso en la ciencia, ¿no? Y la ciencia nos dice justamente esto. Desgraciadamente, en muchos casos, termina en la muerte, lo que llamamos feminicidio. Una persona que es cercana a la víctima, que tuvo una relación en algún momento, finalmente la asesina. Y así es como llegamos al asesinato. Pero ¿por qué las mujeres no reaccionan? ¿Por qué las mujeres se quedan ahí? Pues bien, primero que nada hay que decirles que el sufrimiento de la mujer, este miedo terrible que tiene, lejos de ser un factor repulsivo para el hombre, decir, ya pobrecita, está sufriendo mucho, ya la voy a dejar. Al contrario, constituye un estímulo provocador de agresión y cada vez es mayor. Esto finalmente está soportado por este patriarcado, estas prerrogativas y estos roles de género que van a propiciar la impunidad de los agresores, el silencio de las mujeres, porque pues yo tengo que estar callada. Nosotras las mujeres somos el pilar del matrimonio, somos las que tenemos que conciliar y la base, y todas estas cosas tan horrorosas que nos dicen como que eso es ser una buena mujer, lo único que hacen es que la mujer se sienta agradecida por el reconocimiento de mantenerse ahí, siendo sumisa, manteniendo pues violencia, porque estos reconocimientos son reforzadores. Por eso las mujeres no hablan. La idea también construida socialmente de la inferioridad de las mujeres, en donde las mujeres tienen que ser protegidas por el patriarca porque pues son inferiores, son tontitas, ellas no pueden. La violencia tratada como cuestión natural, así son las cosas, así es lo normal, así son las frases que dicen para justificar. La transformación de las víctimas en culpables, generalmente las culpabilizan. Tú me provocaste, tú hiciste esto que no me gusta, y esto va generando, ahora les voy a hablar de lo que genera en el cerebro de las mujeres y por qué no se van. Va generando distorsión cognitiva en las mujeres. ¿Qué quiere decir? Ideas distorsionadas de quién son y de lo que está pasando. Realmente empiezan a creerse estúpidas, tontas, que no valen nada y que sin él no pueden y que además son las culpables. Las diferencias en la remuneración, y esto pasó en la pandemia, muchísimas mujeres perdieron su trabajo. Y eso las vulneró mucho más. El rol de los medios que también van reforzando estos, bueno, las telenovelas, ya que les digo yo, ¿verdad? Las regulaciones del cuerpo de las mujeres, en donde las mujeres todavía, nuestro cuerpo entra a discusión en las leyes. El de los hombres no, ¿eh? El de nosotros sí está en las leyes. Diversas excusas para integrar, justificar los actos de violencia. Estaba yo muy bebido, estaba yo muy estresado. Desgraciadamente todo esto, y sobre todo en pandemia, ha traído que las mujeres aumenten la necesidad de pedir ayuda. Sigue habiendo una gran pedida de ayuda para el 911. Pues bien, la escasez de políticas de atención a aquellos que sufrieron violencia aumenta el miedo de quienes son víctimas a denunciar. Es terrorífico para las mujeres abrir la boca justamente porque cuando sufren violencia, la mujer que empieza con una buena autoestima la relación, el hecho de que sean microviolencias y esta cotidianidad que se cronifica, ese es lo grave de la violencia de género, perdón, de la violencia, se cronifica en todos lados y además dentro del hogar están sufriendo violencia. Por tanto, al hacerse crónica, esto va debilitando los recursos de afrontamiento, la autoestima, las habilidades sociales y emocionales y sobre todo la capacidad de respuesta. Y peor aún, vive tal nivel de estrés que esto va conformando una situación traumática en el cerebro que se llama trauma a nivel neurobiológico y que puede desarrollar trastorno de estrés postraumático. Esta mujer tiene un cuadro psicopatológico muy grave, por lo cual no puede salir de esta situación. Muchas mujeres terminan sufriendo varios tipos de violencia al mismo tiempo. La violencia no se da de forma única. No una sufre violencia económica, la otra sexual. No. Muchas veces hay comorbilidades, es decir, combinación de varias violencias en una sola persona. Y es muy normal encontrar esta comorbilidad porque la mujer está debilitada.
Entonces, si es violentada en casa, muy probablemente en el trabajo también, porque no tiene recursos para defenderse. Para poner fin a la violencia de género es necesario construir un modelo de sociedad basado en igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de nuestras vidas, ya sea en casa, en el trabajo, en estudios y en los diferentes espacios para poder, espacios de poder o cualquier otro espacio. Las mujeres no somos un grupo vulnerable como nos llaman, vivimos en un ambiente vulnerable. Es por eso que las mujeres, el problema de la violencia contra las mujeres no debe verse como un problema nuestro, si no estamos hablando de, ¿cómo se dice?, cólicos por menstruación. Es un problema en donde hombres y mujeres estamos involucrados, pero generalmente se habla de la víctima, se habla de la mujer, se habla de lo que sufre la mujer, pero queda totalmente impune el agresor. Se debe de trabajar con hombres y con mujeres y todos estos actores buscar la manera de lograr erradicar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Como siempre, excelente tu exposición y muy clara. Ahora le pido, por favor, Adriana, si nos puede platicar, por favor, en relación al protocolo que desarrollaron en Tojil. Bienvenida, Adriana. Pues muchísimas gracias, Carla, Maru, Ivette, Lila, por la invitación, y pues me da mucho gusto compartir este panel con personalidades como Denise y Rodolfo. Y pues bueno, escuchamos una exposición magnífica, un resumen muy, muy bueno de dónde venía la violencia de género, qué es los diferentes tipos y pues gran parte de por qué estamos en esta problemática. Sabemos que la violencia de género es multifactorial y que existen muchos esfuerzos que deben de ir en paralelo de manera preventiva. Sin embargo, ¿qué pasa con las mujeres que, como bien mencionamos, están en este ciclo de violencia y pues que deciden de manera contextual pues salir de ese círculo y buscar ayuda de manera oficial en las instituciones que supuestamente son quienes deben de procurar justicia, es decir, investigar estos delitos y en su caso armar un caso para que sea sancionado por los tribunales? Entonces, aquí hablamos y se da un segundo fenómeno que se llama la violencia de género institucional, que es en lo que nos enfocamos desde Tojil, de qué está sucediendo con estas autoridades, estas instituciones que son las encargadas pues, de investigar. Ya sabemos, o sea, como que deslindemos un poco la parte de pues, una mujer que vive en un proceso de violencia y está buscando ayuda. Lo fácil sería que esta mujer que decide lograr salir de esta espiral de violencia, que quiere buscar una sanción, pues lograra encontrar en las instituciones un aliado. Pero se da un segundo fenómeno que es, pues creo yo que la gran problemática de hoy en día del fenómeno de violencia de género que estamos viendo redunda y recae en que hay una violencia institucional hacia las mujeres. ¿Y a qué me refiero? Desde el ejemplo tan absurdo que todos escuchamos de cuando una mujer llega a un ministerio público, a un policía o a alguien que le toma la denuncia y desde el inicio hay este juzgar de la mujer que está denunciando y ya olvidémonos que ahorita voy a explicar un poco la falta de esta empatía o de reconocimiento del contexto de la realidad de la mujer que está presente enfrente de ellos, como quien dice, no se pusieron los lentes que se llama de perspectiva de género institucional y que esto hace que las mujeres que pues en su momento, en ese contexto en particular, busquen una salida, busquen que realmente se sancionen, pues no solamente no encuentren una salida, un apoyo, una red, como se le llama, red de apoyo, sino uno se pone mucho en riesgo a la mujer y a su familia. Entonces por ende hay un desincentivo generalizado de las mujeres de presentar una denuncia con todo sentido, con toda razón y motivado. Y segundo, y más grave de todo, se crea una política social, bueno, más bien un entendimiento social de que en nuestro país la violencia de género está permitida y que pues da como resultado que hoy en día los delitos de género tienen un 97% de impunidad. Y este mensaje generalizado de en México se puede ejercer violencia contra la mujer y los perpetuadores en un 97% no van a ser ni investigados, es justamente para mí el factor que hoy en día es el primer generador de violencia. O sea,
es como un ciclo de por más esfuerzos que metamos en la parte preventiva, cambiemos los esquemas educacionales desde la familia, donde no haya roles de género y hagamos todo esto que se tiene que hacer en paralelo, nada de eso va a funcionar si no es que lleguemos a instituciones que investiguen de manera adecuada y que logremos sentencias. Y ahorita voy a platicar de, esta es la problemática como en general, estamos en un panorama de impunidad y qué hemos hecho desde Tojil, y ahorita voy a compartir pantalla de un poco de las guías que hemos hecho de hágalo usted mismo como mujer que estamos enfrentando un proceso penal. Ahora, antes como que de pasar a eso, me gustaría como mencionar rápidamente, cuando una mujer llega, o sea, logramos a lo mejor ese día si decide, o sea, rompe con esa espiral de violencia, ese ciclo de violencia, o se involucra a un tercero que un poco la arrastra a presentar la denuncia, se genera un fenómeno muy interesante, y esto me ha pasado cuando he hablado con ministerios públicos, porque es uno de los pocos delitos en el que generalmente el Ministerio Público, el policía, los jueces van a ir en contra de la propia víctima durante el proceso penal. ¿A qué me refiero? Si yo presento una denuncia por robo, por lesiones, por lo que sea, generalmente la que tiene el mayor interés de que se persiga, el que tiene la mayor información siempre es la víctima, y la víctima siempre va a estar impulsando, que no debería, pero en nuestro país estás impulsando un poco las labores de investigación del Ministerio Público. Hay veces que tú mismo presentas tus datos de prueba, hay veces que pides un dato de prueba a través de tu asesor jurídico, pero el punto es, el interés está en la víctima. ¿Qué sucede en este tipo de delitos? En muchísimas ocasiones, que ha creado también un desincentivo institucional, la mujer logra romper ese ciclo de violencia por un momento, presenta una denuncia, y ya que está en el proceso penal, ya que el Ministerio Público es conocedor del hecho delictivo, el Ministerio Público supongamos que en el mejor de los casos sí hace una investigación, sí está preparando el caso para llevar una vinculación frente a un juez y demás, y en su momento ya ha pasado, cuando están incluso en audiencia, la propia víctima dice, no es cierto, yo nunca denuncié esos hechos, eso nunca ocurrió, el Ministerio Público es un mentiroso, no, eso no, yo la verdad es que esa pericial sí tengo una afectación, pero es por otra cosa. Entonces, muchas veces que he creado un desincentivo perverso dentro de los ministerios públicos, dentro de las instituciones, es que el Ministerio Público muchas veces va en contra incluso de la voluntad de la víctima. Entonces, aquí lo interesante es que la carga inicial de ver más allá y ver a la persona enfrente a la víctima en un contexto de violencia, en este ciclo de violencia, de lo que implicó que ya esté presentando una denuncia, muchas veces exigimos al Ministerio Público. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público ya hace la labor que hoy en día sucede? El Ministerio Público, ok, integra, encuentra testigos, supongamos que hay datos de prueba, y se los lleva a una vinculación de proceso donde el estándar sabemos que no es tan elevado, y estamos frente a una víctima que dice, no es cierto, todo eso es mentira. ¿Qué está sucediendo? Que estamos viendo jueces de control que tampoco tienen esa perspectiva de género, y que para ellos, y esto es algo muy interesante, por más que esos delitos sean de oficio, o sea, sean oficiosos, el mismo juez de control, al no tener esta perspectiva de género, pues derrumba el caso en su mente cuando se le están exponiendo los hechos, y pues no vincula proceso. Y entonces fenómeno de no tener una perspectiva de género en todo el proceso penal por todos los autoridades y servidores públicos involucrados en el proceso penal, peritos, ministerios públicos, jueces de control y demás, hace muy difícil que hoy en día haya una vinculación, y en su caso una sanción de los perpetuadores, de las personas que están siendo o que cometen delitos de género contra las mujeres, ¿no? Y esto es un fenómeno interesante porque aun y cuando son delitos de oficios, aunque se denuncie tentativa de feminicidio, aunque se denuncie lesiones y demás, se siente y se piensa, o hay un entendimiento erróneo, infundado legalmente, que el Ministerio Público tiene a fuerza que investigar solamente si hay un impulso procesal por parte de la víctima. Es decir, aunque sea un delito de oficio, no se le da celeridad, no se le ejecuta actos de investigación a menos de que la víctima esté ahí molestando y pidiendo, que eso no va a pasar en este tipo de delitos. O sea, por la propia naturaleza de que probablemente el perpetuador, y en la gran parte de estos casos, son gente que tiene lazos afectivos o lazos de dependencia económica, psicológica y demás, probablemente la víctima, en este caso, las mujeres, no van a regresar
uno por riesgo, como digo, o sea, si en ese momento logran salir, están buscando un resguardo y muchas veces las fiscalías son incapaces de realmente resguardarlos, y segundo, porque existe esa codependencia afectiva, económica y demás que podemos seguir hablando. Este tipo de delitos no va a haber un impulso procesal general, en el gran grueso de los casos no va a haber un impulso procesal por parte de la víctima. Y entonces ese yo creo, y de ahí hemos identificado como el gran problema de por qué hay tanta impunidad en los delitos de género, justamente es porque no hay una política a nivel nacional de cero tolerancia en los delitos de género. Es decir, no importa si la mujer fue y presentó una denuncia por lesiones y luego nunca regresó o luego da el perdón, el Estado debería de continuar de oficio y sancionar, aun y cuando vaya en contra de la propia voluntad de la mujer. Entonces, hasta que no logremos romper ese círculo y esa dependencia institucional de decir, no, pues es que la señora ya perdonó al marido, no, es que la señora pues ya decidió no denunciar a su padrastro ni a su papá o a otro familiar, porque pues sí, se entiende, es su familia y lo logró perdonar. Hasta que no logremos que se permee una política de persecución penal efectiva, donde realmente se sancione a los perpetuadores, a los imputados en este país, pues vamos a seguir con números de 96% o 99, no, está entre el 97 y el 99% de impunidad, y entonces el mensaje generalizado socialmente es, ay, pues yo sé que mi compadre pues le pega a su esposa, pero pues sí se va y de repente está como investigado, pero pues la esposa siempre lo perdona, y ¿sabes qué? No pasa nada mientras tu esposa te perdone, y mientras tu tía o tu hija o tu hijastra te perdone, pues no pasa nada, porque nadie te va a venir a perseguir de oficio, ¿me entiendes? O sea, como que justamente se está creando como un vínculo pernicioso en ese sentido. No digo que en todos los delitos, pero estamos refiriéndonos a como delitos que a lo mejor no lleva la atención a los medios de comunicación como es como un feminicidio que sí se le ha dado continuidad, y pues que la sociedad hoy en día ha empezado como a exigir los resultados. Pero hablando, por ejemplo, de cuando inicia la violencia familiar, cuando son lesiones, cuando son otro tipo de delitos. Entonces, dicho lo anterior, identificando que la gran problemática pues es romper ese ciclo de violencia, y que las mujeres muchas veces no somos y no son y no tienen por qué ser expertas en derecho penal, cuando se enfrentan ante un proceso penal, pues en realidad llegan en una circunstancia muy vulnerable, con muchísimo estrés de frente, yéndose en contra incluso pues de su propio instinto de supervivencia, que es lo que hablamos de la dependencia económica afectiva, de la codependencia que existe contra ese perpetuador, y pues de plano te tienes que enfrentar también ante un proceso que es un desconocimiento y que la verdad son poco amigables generalmente, no estoy generalizando, amigable la experiencia que tienes en un ministerio público. Y entonces fue como desde nuestra organización decidimos pues abrir, hemos hecho varias guías, ahorita voy a presentar algunas, pero hemos hecho, por ejemplo, para la Ciudad de México un micrositio en el cual las mujeres pueden encontrar información, que fue justo la que refirió Denise, de cómo identifico si yo soy una víctima de violencia en las diferentes dimensiones que existen, y luego dar la opción de qué debo de hacer, o sea, qué puedo hacer, presentar una denuncia, pero si no quiero denunciar, tengo opciones a lo mejor, por ejemplo, de solo protección, o cuáles son mis opciones, y toda esa información para Ciudad de México lo hicimos en un micrositio que se puede acceder desde la Fiscalía de la Ciudad de México o desde la página de Tojil, y eso ha sido como el primer herramienta que hicimos para las mujeres. La segunda, y que me parece más interesante, que ahorita se las voy a proyectar, es justamente hicimos una guía. A ver, déjame ver si es aquí está. Hicimos una guía contra la violencia de género, justamente, déjame ver. ¿Sí ven? Es que no sé si. Okay. Hay una guía contra la violencia de género que me parece muy importante, que en realidad la hicimos para guiar a las mujeres cuando ya están, o sea, más bien hicimos un decálogo, identificamos como los 10 grandes obstáculos que una mujer cuando iba a denunciar un delito de género se podía enfrentar, o un delito de género se podía enfrentar en el Ministerio Público, y les dimos de una manera muy digerida, muy ciudadana, cómo poder navegar esos obstáculos, cómo poder solucionarlos, pues un poco como hágalo usted mismo. Entonces, el principal, y que es el más obvio, pues es la discriminación al momento de denuncia,
cuando una mujer va y pues un poco se le da la carga de probatoria a esa persona de decir, no, o sea, casi usted dígame por qué estaba en la noche a esa hora y no me suena lógico, porque si la violaron hace 10 años, apenas ahorita está viniendo, o a ver, no me suena lógico, porque si su marido le pega todas las noches está aquí, por qué no tiene lesiones visibles, o no, fíjese que pues todo va a depender de una pericial de afectación, pero pues entonces es muy difícil porque esa pericial de afectación, pues todos estamos afectados de algo en nuestra vida, pero ¿cómo vamos a circunscribirlo a un hecho en particular? O sea, cuando empieza a ver todo este prejuicio en contra de la mujer, pues es una discriminación al denunciar, y lo que hacemos, me voy un poco rápido si no me tardé mucho, pero básicamente lo que hacemos es poner a la mujer, o sea, sabemos que la gran grueso de las mujeres que van a ir a denunciar, su contexto es muy difícil, no tienen por qué ser conocedores de esto, y les estamos diciendo en un lenguaje muy ciudadano, oye, si te sucede esto, eso se llama discriminación al denunciar. Le pusimos como el recuerda qué y qué puede hacer. O sea, pues se puede presentar evidentemente pues una denuncia en contra de esa discriminación. Ese es un segundo acto, y les decimos con fundamento en qué. El segundo obstáculo que nosotros identificamos es: muchas veces las mujeres no saben que son acreedoras o que tienen derecho a las medidas de protección. Entonces, pues un poco les explicamos qué es la medida de protección y dónde se debe de pedir. Las medidas de protección dan hasta el límite de la imaginación y hasta las capacidades de la fiscalía. Entonces, en realidad, hay desde medidas de protección como quiero ir por mis papeles y mi pasaporte para sentirme seguro, desde que vaya una policía al domicilio y saque esos documentos, hasta sacar al agresor del domicilio, que entiendo que prácticamente y operativamente tiene muchísimos problemas, pero el primer paso es que en las fiscalías, si una mujer no solicita medidas de protección, hemos visto que las fiscalías de iniciativa propia, como no están viendo el contexto y a lo mejor las mujeres no están pudiendo comunicar realmente al riesgo al que se están enfrentando yendo a denunciar, muy pocas veces, si no hay solicitud a la víctima, no imponen medidas de protección. La tercer obstáculo que identificamos justamente fue la criminalización perdón, de los derechos de la mujer. Esto es, frecuentemente las mujeres pues son criminalizadas por elegir sus derechos, como es en el caso de repeler una agresión. O sea, incluso, o sea, cuando hay un tema de un ciclo de violencia, pues evidentemente cuando las mujeres se defienden es muy interesante, y hemos visto este caso y es horrible, porque las mujeres al final ellas terminan siendo investigadas también en vez de hacer valer su derecho de defensa, pues ellas terminan también siendo investigadas dentro de un proceso, ya sea por violencia general o por lesiones o por otro tipo de delitos, simplemente porque el Ministerio Público no está viendo un contexto, y evidentemente pues en su momento la mujer no tendría por qué hacer valer que, pues que existe justamente el derecho a legítima defensa, y pues todo eso lo explicamos ahí como para que la mujer entienda de, a ver, o sea, si tu esposo o sea, si realmente estás siendo tu investigada y nada más estás repelando pues una agresión, puedes hacer valer eso. La investigación de feminicidio esto ha mejorado mucho en los últimos años. Sin embargo, siempre hemos visto que ha habido una clasificación, se dan unas clasificaciones erróneas de los tipos penales, y eso ha generado pues difícil acreditación. Por ejemplo, muchas veces se denuncia una lesión cuando en realidad fue una tentativa de feminicidio, y sí importa porque por el tipo penal de feminicidio, pues los elementos del tipo son objetivos, es decir, se hizo justamente un tipo penal para que el Ministerio Público tenga mucho menos carga a la hora de demostrar que es un feminicidio. Entonces, si no se utiliza de manera correcta, pues y no se clasifica el hecho delictivo, pues entonces va a tener una carga superior para lograr acreditar el tema de lesiones, o tiene otra mecánica, y pues en realidad hay que hacer uso pues justamente de los tipos penales específicos. Entonces, también hemos visto que ese es otro obstáculo. Y la quinta, que es la de parte de la acumulación del expediente, nos parece muy interesante porque, y esto va de la mano con la falta de tecnología dentro de las propias procuradurías. Cuando llega una mujer y denuncia, a lo mejor hace 10 años llegó una mujer y denunció una agresión física, o sea, una lesión, y regresó y ya no le dio continuidad, y evidentemente sabemos que esa investigación tiene un archivo general, y de repente a los 3 meses, pues también apareció la misma mujer y ahora denunció, le abrieron una carpeta por violencia familiar porque pues platicó otros hechos, y en su momento pues así lo abrió el Ministerio Público, y 5 años después regresó la misma mujer y presentó ahora sí una denuncia por violación contra el mismo perpetuador. Y todo esto
¿cómo se llama? Está desligado y no se está acumulando en una misma investigación. ¿Qué sucede? Que se abren miles de investigaciones con el mismo perpetrador en contra de la misma víctima y por falta de la sistematización o incluso por desidia del propio Ministerio Público, no busca y no se da cuenta que es la misma mujer de manera recurrente presentando denuncias por diferentes hechos en diferentes momentos, pero contra la misma persona. Y esto ayudaría, si todo se acumulara y se investigara en un caso de manera contextual, ayudaría justamente a dar contexto y lograr que, o sea, en su momento, tanto el Ministerio Público, o sea, armar el caso de manera con perspectiva de género y en el momento de presentarse ante un juez de control, pues le daría toda una historia y sería mucho más fácil el entendimiento de, a ver, esto no sucedió hoy, o sea, esta mujer lleva años pidiendo a gritos y todos estos casos, como mencioné, pues han terminado en archivos generales o no se les ha dado ese impulso procesal, pero en realidad es toda una misma investigación y es una misma mujer sufriendo violencia de género de diferentes maneras que ha ido incrementando, como bien mencionaba Denise, a lo largo de los años, meses, incluso semanas, y que se tiene que investigar pues, de manera acumulada. Entonces, también sugerimos que se dé esa acumulación. Ahora, la parte de las inspecciones, o sea, ya en la hora probatoria, que es como muchas veces donde se atoran estas investigaciones, es decir, que se vuelve el dicho de una persona contra el dicho de otro y donde pues, la pericial, por ejemplo, de afectación cobra mucha relevancia, etcétera. Existen otras herramientas, otro tipo de dictámenes, otros actos de investigación que muchas veces obviamente y no tienen por qué las mujeres saber que existen y pues aquí les estamos poniendo como un poco las opciones que pueden pedir directamente cuando estén frente a o cuando sean víctimas de estos delitos y estén en el Ministerio Público. Recordemos que pues la víctima puede solicitar, incluso puede presentar sus propias pruebas. Entonces eso también como que creemos que es otro de los obstáculos. La falta de judicialización es un poco todo el choro que ya mencioné, de por qué los delitos de género pues no logran judicializarse y se quedan estancados en la parte inicial y eso justamente pues es un poco romper y más bien seguir una línea, tiene que haber una política de Estado de no importa si la víctima perdonó, nosotros de oficio vamos a ir y vamos a sancionar para que haya una consecuencia jurídica y haya de verdad pues una línea directa de cero tolerancia contra la violencia de género. El tipo 8 un poco lo mismo de que no se utiliza feminicidio, pero en otro tipo de delitos que se tipifican de manera errónea, entonces hacen más complicada la acreditación del hecho, del tipo penal, y por el tema de perspectiva de género al emitir una sentencia, que creo es donde más se ha avanzado y donde más pues ya tenemos de dónde agarrarnos. Y la última parte, la ejecución de sanciones penales, que es una vez que ya estamos en la parte, ya se ejecutó o la mujer es la imputada y ya está sentenciada, pues rara vez se utilizan los beneficios que se pueden dar en tema de ejecución de sanciones. Entonces, la idea que se hizo en este primer esfuerzo, que fue hacer una guía contra la violencia de género, pues fue justamente en un lenguaje ciudadano, pues darle un poco las herramientas a la mujer que ya sale y decide salir, romper con este ciclo de violencia, presentar una denuncia y se está enfrentando a lo que hemos de nosotros llamado pues una violencia institucional, es decir, pues una serie de obstáculos. Evidentemente no son exhaustivos, este es un decálogo que yo creo que debe de revisarse cada ciertos años y ver si hemos superado algunos de los obstáculos, hemos mejorado en algunos y si debemos de introducir unos nuevos. Pero la idea justamente es pues las mujeres que se enfrentan, que están solas ante un proceso penal, pues tengan un poco una guía de cómo navegar el proceso penal. De la mano con Impunidad Cero volvimos a presentar, voy a hacer otro segundo carnet, que se llama el carnet de denuncia en casos de violencia de género. Este es mucho más práctico, yo creo que son complementos. El primero que les acabo de presentar hablaba mucho de pues, cuáles son esos obstáculos y cómo puedo brincarlos, y este carnet de denuncia pues en realidad habla más y también está disponible todo en la página de tanto Impunidad Cero como Tojili, se pueden descargar de libre distribución y demás. Y la idea con este carnet es más de guiar ya paso a paso de, a ver, estoy presentando una denuncia, cuál es el número de tu Ministerio Público, se puede pedir un asesor jurídico, qué actos de investigación puedo solicitar, o sea, ya en particular, si y nos centramos como en concreto con algunos delitos, por ejemplo, violación. Hicimos como un análisis en particular de a ver si yo estoy ante un tema, o sea, soy víctima de violación, qué dictámenes periciales puedo pedir o
eso me sugieres pedir si es que fuera posible, cómo puedo subsanar en caso de que ya hubiera pasado cierto tiempo, por ejemplo, para no hacer la pericial ginecológica. Entonces, este carnet me parece como que de mucha utilidad práctica y objetiva, y no solamente busca brincar obstáculos procesales, sino aquí más que nada busca de la mano llevar a las mujeres. Y voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Y pues bueno, la intención justamente pues de todo el material que hemos hecho y que pues, se puede encontrar como digo, en la página de Teto Gil, es justamente derrocar, o más bien crear un frente común para que las mujeres pues puedan, de manera, como decimos nosotros, ese pacto patriarcal donde ellos se apoyan, pues en realidad aquí es como crear un pacto entre las mujeres para pues sí lograr brincar el obstáculo, para lograr algo muy sencillo, que es pues realmente sí lograr que haya una sanción penal, que nos parece muy importante romper con el ciclo de impunidad que existe en los casos de violencia de género. Y creo que ahí lo voy a dejar ahorita. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias, excelente exposición y además esta oportunidad de conocer esta gran herramienta que ustedes han desarrollado, que sin duda es y será de gran utilidad. Y como bien dices, pues más adelante tendremos oportunidad de seguir profundizando un poquito más en el tema. Y bueno, le pediría por favor a Rodolfo Islas si nos puede por favor platicar acerca del marco legal y algunos ejemplos de casos prácticos. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Carlita. Bueno, primero que nada, infinitas gracias a Maru, Carla, Lila, Ivette, desde luego Apple Seed de Estándares Pro Bono por la invitación a participar en este foro. Encantado de la vida, además, por participar con Denise y con Adriana, que ellas lo saben y lo digo abiertamente, las admiro, las quiero y de verdad que estoy encantado por haber podido ser ahora yo, como lo decíamos antes de entrar al programa con todos, ahora ser yo el que cubrió la cuota de género, ¿no? Como decían en este panel, ¿no? Siendo el único hombre, encantado de verdad y además encantado de haberlas escuchado, no siempre escucharlas a ambas es una maravilla. Y ellas ya abordaron una gama impresionante de todo lo que es este tema de la violencia contra la mujer. Yo me voy a enfocar un poco más, pero dar ejemplos sobre todo, porque ellas ya nos platicaron mucho, ¿no? De los tipos de violencia, los antecedentes de la violencia. En el caso de Adri, ahorita que nos comentaba la guía, ¿no? Este protocolo que están generando en Togil, justo va a ser la materia de la segunda parte de mi plática del día de hoy, ¿no? De los casos a los que nos enfrentamos quienes litigamos en esto y desde luego representando a las víctimas, ¿no? Yo digo que nos enfrentamos nosotros, pero quien realmente lo enfrenta y quien realmente lo sufre, pues sin duda alguna es la víctima, ¿no? A nosotros nos toca la parte profesional, pero quien lo sufre, pues es nuestra víctima. Pero bueno, respecto del marco legal, bueno, ya platicaron un tanto sobre los antecedentes de la violencia en contra de la mujer. Aquí yo voy a centrarme a cómo va surgiendo hacia nuestro país, hacia México, cómo ir adoptando, ¿no? Ahora sí para la normatividad, cómo incorporar a la normatividad esta protección que se debe dar a la mujer. No, bueno, hemos visto que históricamente, y como lo mencionó Denise claramente, bueno, la mujer se ha visto desfavorecida en muchos sentidos. Ella lo dijo en dos palabras claves, diciendo que la mujer no es un grupo vulnerable, sino está dentro de una sociedad que genera toda esta vulnerabilidad, ¿no? Pero que no es un grupo vulnerable. Pero ello no significaría, desde mi óptica, ¿no? Que evidentemente a lo largo de la historia la mujer sí se ha visto desfavorecida con muchísimas circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas, en fin, ¿no? Cualquier cantidad de características y condiciones en donde se han visto no solo desfavorecidas, sino perjudicadas, ¿no? Porque desfavorecidas es a lo mejor, oye, esto no te toca, ¿no? Pero perjudicadas es porque además viene un trato distinto que viene siendo una condición negativa respecto de la mujer. Bueno, todo esto se va dando históricamente y el primer instrumento internacional que es importante mencionarlo y que es del que van a derivar posteriormente los que vamos a platicar, pues es la conocida Convención de Belém do Pará, ¿no? O Convención de Brasilia, que en realidad el nombre completo, y que lo tengo que leer porque la verdad es que está muy largo, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esa es la Convención de Belém do Pará o Convención de Brasilia,
¿no? Que es el primer instrumento internacional que acoge, ahora sí, toda esta violencia o condiciones perjudiciales en las que ha vivido la mujer. Entonces, esta convención la recoge y trata de generar estos mecanismos legales que los estados que la suscriban o que se incorporen a la misma, estos países que se incorporen, vayan protegiendo a la mujer bajo estos lineamientos, ¿no? Y parte de lo más importante, creo yo, que se genera a través de la Convención de Belén do Pará, es que se le reconocen derechos como en una parte procesal, no se le reconocen estos derechos que no habían estado reconocidos anteriormente y la convención ya los recoge, los reconoce, los admite y ahora al ser un estado firmante respecto de esta convención, pues se obliga a cumplir y a cubrir con esta protección de la mujer que no se había dado, ¿no? Y se enuncian una serie de reglas, ¿no? De cómo va a ser, qué se tiene que hacer, qué tipos de derechos, en fin. Este es el instrumento, si no el más importante quizás, si es el primero y que en esa medida es la importancia que tiene, ¿no? Aquí es donde se recoge esta necesidad de protección que no había sido reconocida con anterioridad y a partir de ahí ya van surgiendo otras más. Bueno, México se incorpora a la Convención de Belén do Pará ya, obviamente ya muchos años después, si no mal recuerdo, hacia el año 2000 más o menos es que México se incorpora a esta convención. ¿Qué sucede en nuestro país? Una cosa terrible, lamentable, 1996, 2004, más o menos, viene todos estos hechos terribles y lamentables en Ciudad Juárez, en donde se le pone el nombre, malamente, seguro, pero bueno, así se le reconoció en su momento como las muertas de Juárez. ¿Qué pasa ahí? Una cantidad enorme de mujeres, trabajadoras particularmente en Ciudad Juárez, pues van siendo víctimas en aquel momento solo homicidio, que Adri lo mencionó muy claramente en cuanto al tema del cambio del homicidio calificado, todo esto hacia la figura ahora típica del feminicidio. En aquel momento esos eran considerados solo, en algunos casos, porque además las investigaciones llevaban o no llegaban a nada y se hacían unas investigaciones lamentables, ¿no? Esa es la verdad. Y bueno, el hacían, lo estoy diciendo en pasado porque estoy hablando ahorita de una parte pasada, pero bueno, ese hacían lo voy a actualizar cuando lleguemos al momento de lo que vivimos hoy, al día de hoy, porque se siguen haciendo mal las investigaciones. Bueno, Adri lo mencionó y por ello es que surge la necesidad de este protocolo. Bueno, viene esta parte histórica terrible de las muertas de Juárez y es cuando el Estado mexicano sí sufre, no sufre, el Estado mexicano es presionado por la sociedad civil, ¿no? Para la protección de la mujer, ¿no? Porque ya se veía que estos homicidios, que estas conductas estaban siendo unas conductas reiteradas respecto del sexo femenino, ¿no? Mujeres que salían a determinada hora del trabajo, de la fábrica, en fin, todo ello, y que eran las que resultaban víctimas del homicidio en aquel momento. Entonces, la sociedad presiona y es cuando viene la incorporación de México a la Convención de Belén do Pará, ¿no? Lo suscribe, forma parte de la Convención de Belén do Pará y posteriormente en México se vienen dando otras diversas normatividades que van a regir ahora la parte jurídica, la parte legal de las investigaciones y de la protección a nuestras mujeres. Como es la Ley General de Víctimas, tenemos la Ley General para la mujer libre de una vida de violencia, ¿no? Que esta también es fundamental. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo recuerdo que cuando inició o cuando se generó esta Ley General para la mujer libre de una vida de violencia, recuerdo que hasta que escuchábamos, quienes litigamos en esta materia, en materia penal, escuchábamos en las autoridades la queja respecto de la llegada de esta ley. ¿Por qué? Porque la ley particularmente, y lo recuerdo muy bien, uno de los supuestos que se manejaron en aquel momento, en aquel inicio, fue que cuando había una mujer que era violentada y que presentaba una denuncia, lo primero que tenía que hacer el Ministerio Público, antes de hacer cuestionamientos terribles, que sabemos que lo hacían y lo siguen haciendo, era buscar sacar al violentador del domicilio,
¿no? Y con esa orden del Ministerio Público o de un juez en su momento de que sacaran al violentador del domicilio, bueno, ahí se iba protegiendo ya un poco a nuestras mujeres. Pero a lo que iba es que yo recuerdo que cuando esto surgió, cuando esto pasaba, las quejas eran, no, bueno, imagínate si voy a estar sacando a todo aquel personaje o a todo aquel hombre que venga una mujer a denunciar. Esas eran las quejas de las autoridades. Ministerios públicos, policía judicial en aquel momento, posteriormente yo de policía de investigación, y en su momento los jueces, cuando eran los que determinaban esta medida. Bueno, ahí ya empezábamos con una cosa terrible, ¿no? Viene la implementación de una ley necesaria para la protección de las mujeres, y las propias autoridades pretendían la no aplicación de la misma o la mala aplicación de la misma. Entonces, poco a poco fue dándose un mejor manejo, por llamarlo de alguna manera, de esta ley. Bueno, dejaron de darse estas quejas. Viene 2011, Ley General de Víctimas, que también recoge, si no particularmente concepto mujer, sí concepto víctimas, Ley General para la mujer libre de una vida de violencia, en su conjunto o amalgamando estas dos legislaciones, bueno, pues ¿qué se daba? Pues entonces esta protección y este campo jurídicamente protector no más amplio para la mujer. Seguimos avanzando y ya hace un par de años, si no mal recuerdo, ahí con la fecha, con la temporalidad que probablemente me falla, y si no quizás un poco más, surge el protocolo para juzgar con perspectiva de género por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género me parece que es una herramienta fundamental. Y cuando llegue a la parte de los ejemplos que nos han tocado vivir, les voy a explicar el por qué me parece una herramienta fundamental. Si bien las autoridades deben tener una preparación que aun cuando no se le hubiera llamado en su momento para juzgar con perspectiva de género, la parte humana, desde luego que tendría que tener una intervención en este momento, ¿no? De determinación, de resolución o de investigación, según el momento procesal en el que nos encontráramos ante la autoridad. Pero la realidad es que eso no sucedía, eso no pasaba. Entonces, ¿esto a qué nos va orillando? ¿A qué va orillando al Estado mexicano? A crear, a través de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, este protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, estas cuatro normatividades que estamos hablando, la primera internacional, la Convención de Belén do Pará, y ya las otras tres nacionales, Ley General para la Mujer Libre de una Vida de Violencia, Ley General de Víctimas y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, ya son los cuatro instrumentos jurídicos bajo los cuales en la práctica tenemos que atender un asunto que tenga que ver con violencia de género, ¿no? Ya sea en la parte litigiosa, ¿no? Como abogadas o abogados responsables de un asunto, o como autoridades, ministerios públicos, juzgadores, magistrados, o en su momento ministras o ministros, ya tendremos que hacer uso de estas cuatro normatividades, y no de una o de otra, no, porque las cuatro en su conjunto son lo que forman esta protección legal de la mujer, ¿no? Se tienen que utilizar. Porque soy muy claro, y cuando estoy con mis alumnos en clase les digo, esto pónganlo con negritas, letra mayúscula, letra más grande, subrayenlo y pónganlo con cursiva. ¿Por qué? Porque no se hace. A pesar de que ahí están, ahí tenemos la norma, no se usa y se deja al olvido. Entonces, ya teniendo este antecedente jurídico respecto de los instrumentos legales a los que tenemos que acogernos, ¿no? en este tipo de asuntos, entro a la segunda parte, que creo que va a ser la más triste todavía de todo lo que les voy a platicar, que es cómo nos toca ver en la práctica profesional estos asuntos. Y bueno, en algunos he tenido la oportunidad, particularmente en uno, con Denise, de participar, que nos ha apoyado desde la parte profesional en la cuestión psicológica y todo ello. Y bueno, no es que vaya a hablar de ese asunto, pero bueno, he tenido la oportunidad de compartir profesionalmente hablando con Denise, a la cual, bueno, me quito el sombrero, y lo dije al principio, con la forma de trabajar y cómo nos ha apoyado.
Aquí está Carlita, quien es mi patrona en la Fundación Barra Mexicana de Abogados. No está, bueno, en el panel, no sé si esté conectada, nuestra presidenta también, Lola Guinaco, ¿no? Que son mis patronas en la fundación, que es donde tenemos la oportunidad, y mal llamado tener la oportunidad, porque decir tener una oportunidad es algo positivo, y sin duda alguna no puede ser positivo tener que atender un asunto de esta naturaleza, ¿no? Profesionalmente hablando, bueno, se puede atender y habrá que hacerlo, y tendremos ese chance de poder ayudar, pero que el origen de tener que ayudar, pues desde luego que no puede ser, no podemos llamarlo positivo, porque tiene que ver con una cuestión de una mujer o de una víctima violentada. Bueno, ¿qué pasa en la práctica? Ya platicamos un poquito sobre los instrumentos jurídicos, en los que se plantean y se establecen los mecanismos, las fórmulas, condiciones, derechos, en fin, una serie de cosas para que deben ser utilizadas y respetadas dentro de los procedimientos. Pero ¿qué vemos ahora sí en la práctica profesional? Bien lo decía Adri y lo voy a repetir. Cuando una víctima de cualquier delito de violencia de género, pueda ser violencia familiar o algún tipo de naturaleza sexual, en fin, cuando una víctima, después de todo un trance para convencerse de acudir ante la autoridad para denunciar, porque todo este trance no es nada sencillo para una víctima, ¿no? La víctima sufre de un proceso importante, psicológico, mental, en fin, muy importante por la condición de la que fue víctima por parte de algún otro personaje. Entonces, ya una vez que logra superar esta parte, y superar es por lograrlo de alguna manera, porque la superación podrá ser mucho más tarde, o a lo mejor no se logra, ¿no? Pero ya que logra dar ese paso y decir, sí voy, bueno, llegar ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General, la que sea, las fiscalías estatales. Yo me voy a enfocar particularmente a la de la Ciudad de México, ya que por mi práctica profesional el 80% de los temas que atendemos aquí en mi oficina pues son en la Ciudad de México, ¿no? Pero, bueno, y ahí ofrezco disculpa a Adri de antemano por lo que voy a decir, porque le pega, ya sabemos a quién. Y a quien yo también admiro, pero pues su fiscalía no funciona. Esa es una realidad. Y en estos delitos, peor tantito. ¿Por qué? Porque llega la víctima a denunciar y lo primero que empieza el ministerio es ni siquiera el Ministerio Público. Cuando va a llegar de manera directa a la víctima, llega a barandilla. En barandilla, el primer problema, la persona que va a atenderla, que está comiendo, no la quiere atender. ¿Y en dónde estabas? ¿Y por qué ibas así vestida? ¿Y por qué a esas horas saliste sola? Ya desde ahí, la víctima comienza a tener un problema adicional al que ya traía arrastrando, ¿no? El que ya traía arrastrando, el origen de todo esto, que logró avanzarlo para dar ese paso y llegar a la fiscalía o a la autoridad, y llegamos con este personaje, que además no siempre es ni siquiera abogado, a veces es el 16, que le llaman aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, que es la persona que les ayuda, que no pertenece a la fiscalía, o es el policía de la entrada, es alguien que está haciendo su servicio social, ¿no? Entonces no necesariamente es alguien que tiene el título de la licenciatura en Derecho. Entonces, este personaje ya comenzó con el acabose de todo esto, ¿no? Es el inicio de la segunda parte terrorífica de nuestra víctima, ¿no? Ya que por fin este personaje entendió que a él no le corresponde esa parte, esas preguntas, bueno, pasamos con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, evidentemente, pues va a repetir las mismas preguntas, ¿no? Pero ya sentado en su escritorio, con su computadora, en donde además le dice, a ver, mija, pero espérame porque me tienes que decir la verdad, ¿eh? Porque fíjate que además hay un delito que es falsedad de declaraciones. Entonces, bueno, seguimos con toda esta problemática. Bueno, avancemos. Ya le hizo las mismas preguntas, la víctima obviamente está siendo revictimizada, está sufriendo de un problema ahí psicológico. Pásale ahora con el médico. Y el médico, pues evidentemente la revisión que va a hacer, pues es una revisión, perdón la expresión, pero es una revisión completamente faltosa. ¿Por qué? Porque no tiene el más mínimo tacto para atender a una persona que ha sido víctima de un delito de naturaleza sexual o de violencia familiar,
¿no? Entonces, pues voy a revisar, ¿no? Ahí, bueno, seguimos avanzando con toda esta problemática. Y esta persona, este médico o médica que esté atendiendo a la víctima, pues estamos hablando que es en en las instalaciones de la fiscalía, ¿verdad? Entonces, no es un consultorio, no es una clínica, no es un lugar limpio, no es un lugar sano. Olvidémonos de eso, ni siquiera es un lugar bonito o atractivo a la vista. Entonces, víctima de estas condiciones, de estas características, ya pasó al primero de la barandilla, ya pasó al MP y ahora viene con el doctor o doctora y que la van a revisar en un cubículo cochino, sucio, que huele mal y que no está con las condiciones con las condiciones necesarias como para atender un asunto de esta naturaleza. Bueno, ya la víctima o lo logra o a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor la víctima en ese momento dice, ya no quiero más. ¿Y qué pasa hacia el interior de la fiscalía? ¿Lograron la chamba? Menos chamba, menos números, menos cifras, menos necesidad de trabajo. Y aquí hago un paréntesis y vemos que en nuestra administración actual, y esto seguro Denise no me va a dejar mentir, pues siempre los otros datos. Hay menos delitos, hay menos violaciones, hay menos feminicidios. No. Hay menos denuncias. Eso seguro sí lo hay, ¿eh? Por lo que estamos viendo que vive la víctima. Y no ha terminado el viacrucis, ¿eh? Estoy empezando en el primer día de la víctima en pretender presentar una denuncia. O sea, estamos en un día, nada más. Pero la administración actual dice otros datos. No es cierto, hay menos, fíjense, ha disminuido el delito bueno, el de feminicidio ya no quedó más remedio porque se tuvo que reconocer, ¿no, Denise? Hace un par de meses, sino hace menos de un par de meses, el mes pasado seguramente fue, la cifra que decías que 2021 hasta el día de hoy ha sido el año más violento en cuestión de feminicidios, ¿no? Entonces salió públicamente, entonces no había forma de desconocer eso. Bueno, sí, porque yo tengo otros datos en mi escritorio, ¿no? Y así con todos los delitos. Pero respecto de estos, lo que sí ha bajado, y eso nos toca verlo, pues es el número de denuncias presentadas. ¿Por qué? Por todo esto que estamos platicando. Entonces, bueno, ya avanzamos en el primer día del viacrucis. Ya se logró avanzar. La víctima sí sigue sufriendo de esta revictimización, pero sigue convencida y sigue fuerte para lograr, para avanzar en el asunto. Viene una investigación. Y si no es una investigación que tiene el visto bueno o la aprobación de los jefes, es un expediente que va a durar un año y medio, 2 años, 4 años. He visto carpetas de investigación por el delito de homicidio o violación. Imagínense, o sea, 1 año para integrar una carpeta por violación. ¿De verdad? ¿Así es? Pues sí, así es. Y el año y medio, digamos que es el promedio y estás en la gloria si lo lograste, ¿eh? Durante esta temporalidad, porque si no se te va, insisto, a más años. Y en esos más años, bueno, viene nuevamente el que la autoridad logró el cometido, que la víctima se aburra y mejor se vaya. Y que la víctima mejor se cambie de casa, y que la víctima mejor se cambie de país o se cambie de estado si tiene la posibilidad. Y entonces se logró el cometido, ya, mándala al archivo, lo logramos. Bien por nuestras autoridades, y eso sigue sucediendo. Bueno, si es un asunto, desde luego, con recomendación, con visto bueno, en 2 días está el expediente judicializado y con orden de aprehensión. 2 días. Pero si no es así, eso no va a suceder. Perdóname, Adri, ya sé que esto no está siendo bonito, pero así nos pasa en la fiscalía y eso es el día a día que vivimos. Sigo avanzando. Se logra que víctima, más bien, no se logra que la víctima sigue convencida de que va a continuar avanzando. Se llega el momento en el que se judicializa la carpeta de investigación y bueno, la parte de la judicialización sigue a otra área y esa otra área se va a tardar el tiempo que necesite para revisar el expediente. Y esa área va a decir, como yo soy el área que va a la audiencia inicial, pues yo soy el área que sabe. Yo soy el maestro o maestra del derecho procesal penal en el sistema acusatorio hoy. Entonces, tu carpeta, Ministerio Público Investigador, ¿qué crees? Que después de 1 año y medio está mal integrada.
te la regreso para que sigas haciendo más cosas, más diligencias, corrijas, en fin, más tiempo. Nuevamente ese es un golpe para la víctima. O sea, ese, por fin, el pasito de la judicialización, el del paso al área de la judicialización en la fiscalía, bueno, es un alivio, pero va de vuelta. Otra vez. Sigamos avanzando. Se logra que judicialización avance el expediente y llegue a juez, para que un juez determine. Aquí voy a hacer otro paréntesis respecto de todo este viacrucis en el asunto. ¿Qué pasa cuando se quiere judicializar? Particularmente asuntos de violencia de género, violencia familiar, no en temas de violación o delitos de naturaleza sexual, pero sí particularmente en delitos de violencia familiar. Pues la violencia familiar, como nos lo explicó muy bien Denise, no es un momento de violencia, no es una cachetada, no es un grito, no es una celada, no es un momento, es una serie de momentos o de actividades violentas que pueden empezar por el te dejo de hablar hasta el golpe o el feminicidio. Entonces, todo esto no es en un momento, no es en un día, es en una vida, que le llamo vida, que puede ser a lo mejor un año, o pueden ser 5 o 40. Y tenemos asuntos hoy en donde nuestra víctima, no, nuestra representada víctima de violencia familiar, no se había dado cuenta después de 30 años de casada que estaba siendo víctima de violencia, 30 años de casada. Porque así era normal. Y hasta ahora que se lo están explicando, está medio captando que había sido víctima de violencia familiar. Pero bueno, estamos hablando de la temporalidad. ¿Qué nos vamos a enfrentar ahora? Que la fiscalía nos dice, ¿sabes qué, Rudy? Es que nada más voy a judicializar un evento. ¿Cómo que un evento? Perdón, ¿cuál un evento? Si son 40, 30, 50, los que sean, no te puedo decir uno solo. Es que solo puedo judicializar uno, porque los jueces nos están rebotando los expedientes pidiéndonos que solo sea uno, porque tenemos que ubicar circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en un momento. Y si yo te mando toda una historia, pues el juez me la va a rebotar. ¿Cómo que una historia? Entonces, entras en el debate junto con víctima de, oye, a ver, ¿qué hacemos? Peleamos y seguimos con él un año más para que entiendan que no es un evento, que es una vida de esto, o aceptamos que se vaya por uno solo. Problema grave, porque de alguna forma quienes nos dedicamos al litigio estamos también permitiendo que eso pase. ¿Por qué? Pues porque o dejamos que pase por un solo evento, o nos peleamos un año más a ver si entienden que no es solo un evento, que es una vida, que es una serie de eventos que tienen que mandarse. Entonces, llegamos a esa parte. Bueno, los jueces piden un solo momento. Hoy aparentemente ya está cambiando, y esto sí lo tengo que decir, hace, que será un par de semanas, tuvimos una audiencia por violencia familiar, en donde el juzgador era hombre, era juez hombre, dijo lo contrario a lo que estamos diciendo ahorita, de lo que me estoy quejando. Entonces ya dijo, no es un momento, son varios, y ya existen criterios en ese sentido, entonces tal, ay, bueno, entonces ya vamos avanzando, ya estamos entendiendo que no es uno, son varios. Entonces, ahora fiscalías entiendan que los jueces ya están entendiendo que no es uno, que pueden ser varios. Pero evidentemente nos va a tocar, como nos ha tocado, llegar con algún juzgador o juzgadora que siga con la idea anterior, que sea solo uno. Entonces seguimos en esa batalla de entender que no es un momento, que son varios, y que lo entendamos todas y todos los que estamos involucrados en el drama penal, como decía un penalista, ¿no? Un penalista reconocido, todos estamos en este drama penal. Bueno, cerramos este paréntesis y voy ya a cuando llegamos ante el juez. Ante el juez, ¿qué pasa? Hemos tenido, a raíz de la pandemia, marzo de 2020, es decir, ya estamos ya un poco más del año y medio de todo esto, y en razón de la pandemia, como lo que comentaron tanto Adri como Denise, los delitos de violencia de género se incrementaron, ¿no? Estar 24/7 con el violentador, pues implicaba que 24/7 eran las opciones de que pudiera ser violentada la persona, o la mujer, o la víctima.
Y además de esto, que incrementaban los momentos de opción de ser violentada, se reducían las posibilidades de salir a acusar. ¿Por qué? Porque primero vivimos en un encierro, ¿no? En un encierro de casi total en nuestro país, bueno, a nivel mundial. No había posibilidad de salir. Entonces, ¿cómo iba a salir a denunciar? Además de cómo voy a salir a denunciar, bueno, la fiscalía, algunas fiscalías, particularmente la de la Ciudad de México, tiene ese link o esa posibilidad de denunciar vía electrónica o vía virtual. Bueno, siento decir que esa denuncia virtual sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, porque las personas que denuncian por la vía virtual tienen que terminar en la fiscalía ratificando su denuncia y declarando nuevamente. Entonces esta denuncia virtual no sirvió para nada, porque si no se ratifica de manera física, el folio o los números de registro que se dieron para este inicio virtual desaparecen. Bueno, no desaparecen, se quita el registro y ese registro queda nuevamente virgen para que se pueda reutilizar. Entonces, ¿para qué sirvió esta denuncia virtual? Pues para nada y para nada, ¿no? Entonces, esta etapa de estar en el encierro, de estar guardadas y guardados, pues provocó que se incrementaran los delitos y se redujeran, desde luego, las denuncias. Pero bueno, ya logramos ir avanzando, ¿no? Se cierra este nuevo paréntesis en este viacrucis todavía. Vamos a las audiencias, logramos, y ahora sí voy a ejemplificarlo, y lo estamos viviendo además. Se logran autos de vinculación a proceso, ya sea por delitos de naturaleza sexual o delitos de violencia familiar. Vinculación a proceso, está la vinculación, estamos empezando, nos han tocado juezas y jueces extraordinarios en la mayoría, afortunadamente sí puedo decir que en la mayoría de los asuntos que nos han tocado han sido extraordinarios. Y nos ha tocado en el estado de Hidalgo, en Guerrero, en la Ciudad de México, varios, como decía, nuestro grueso por nuestra localización, ¿no? Es en la ciudad, entonces nuestro grueso es aquí. Pero bueno, nos han tocado extraordinarias resoluciones con perspectiva de género, en donde hacen citas de los instrumentos que habíamos mencionado, pero nos han tocado unas cosas, híjole, garrafales. Hace un mes y medio, tengo una audiencia por violencia familiar. Era jueza mujer, que después de varios suspensiones de audiencia porque no se había logrado que el sujeto se presentara a la audiencia por la notificación, porque el sujeto se negaba, en fin, la juez me negaba la audiencia, me negaba continuarla y me regresaba el expediente a la fiscalía para que la fiscalía acreditara que efectivamente el sujeto estaba ahí y estaba siendo notificado. Si se niega a ser notificado, la fiscalía está imposibilitada para poderlo notificar. Eso no es una chamba o eso no es responsabilidad de la fiscalía. Y ahora voy a pegarle al tribunal, ¿no? Entonces, esta jueza pues me rebotaba y nos golpeaba además a la fiscalía y la asesoría jurídica. Bueno, logramos por fin que el sujeto se diera por notificado. Se presenta el sujeto a la audiencia inicial. A ver, la fiscalía hace su formulación de imputación y tomo voz como asesoría jurídica. ¿Qué hago? Pues comienzo a hacer mi argumentación con base en los instrumentos de los que acabamos de platicar, ¿no? Bueno, no había llegado aún al segundo instrumento, estaba medio avanzando con la convención de Belén do Pará y me calla la jueza y me dice, a ver, espérame, abogado, ¿me va a hablar de instrumentos legales? Ya los conozco, ¿eh? No pierda el tiempo diciéndomelos. Yo así de, ok, me quedo callado, no me voy a pelear en este momento, pero terrible que hubiera hecho eso. O sea, yo sé que conoce la ley. Bueno, presumo que conoce la ley, por eso está sentada ahí. Pero entonces no tendría por qué yo venir ni el Ministerio Público a hacer una formulación de imputación fundamentando y motivando una formulación, pues porque ella lo conoce, ¿no? Sabe los artículos, pues ¿para qué se los digo? Entonces, bueno, desde ahí, terrible, terrible. Y eso ya nos tocó vivirlo. Siguiente ejemplo. Vinculación a proceso por delito de naturaleza sexual. Por el tipo de delito, prisión preventiva oficiosa. Se queda detenida la persona. Avanzamos, apelación. En sala. Se revoca la vinculación a proceso y se ordena la inmediata libertad. En sala.
No se regresó a que el juez lo resolviera, ¿eh? Ojo, no está prohibido, pero sabemos que eso no es lo normal. Sabemos que cuando eso pasa hay otras cosas. Pero ¿qué es lo peor de todo? Esto, bueno, puedo decir, lo peor de todo. Y lo decías tú, Adri, en cuanto a los tiempos y la temporalidad de una denuncia. Nada más para abrir boca. Qué casualidad que la víctima denunció 9 meses, 12 días después de los hechos denunciados, cuando lo que debió haber hecho es denunciar dentro de las primeras 24 y 48 horas del evento. ¿Cómo? ¿Perdón? En sala, ¿eh? Ya no hablamos de Ministerio Público, ya no hablamos de juez de control, ya hablamos de alguien más arriba. No diré nada más al respecto, ¿no? Pero alguien de más arriba dice eso. ¿Cómo es posible que lo hayas hecho 9 meses, 12 días después? ¡Ay, caray! No, bueno, pues ya si me estás diciendo eso, ¿ya qué más espero de lectura? No, bueno, como la víctima no habló de violación, sino habló de relación sexual, se entiende que hubo consentimiento. Porque la víctima debió haber dicho violación, no debió haber dicho relación sexual. Porque si dijo relación sexual es un acto consentido. No hay violación. Revoco y dejo en libertad. Cosas terribles y que eso vemos hoy por hoy todos los días en la práctica profesional con cosas lamentables. Entonces, ya para terminar, porque además ya me encantó y yo ya me sigo, a mí me dan el micrófono y me inspiro y me sigo. Adri, el protocolo que están haciendo me parece fenomenal, extraordinario, pero que creo que se tiene que hacer algo que también no vaya solo dirigido hacia víctimas y hacia ministerios públicos, sino también cómo deban actuar arriba por lo que te estoy platicando ahorita. Y nos toca verlo todos los días. Entonces, bueno, ya nada más para concluir, gracias por la invitación. De verdad es un tema que nos da para mucho más, ¿no? Que nos da para platicar horas y horas y horas, días y días, casos específicos, casos concretos, nos da para mucho. Gracias en verdad por la invitación y bueno, que no sea el primero y único, ¿no? En verdad que haya muchos más de estos porque sí se necesita. Gracias. Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias, como siempre. Excelente tu exposición, tus comentarios. Y bueno, pues sí, efectivamente nos pintas una realidad que desafortunadamente se vive en todos los días y que desafortunadamente, pues las mujeres, lejos de encontrar una solución, salen de una para encontrarse con una problemática, con una barrera, con más circunstancias que las ponen en una situación de riesgo y que en realidad las están revictimizando en lugar de contar con los apoyos necesarios para, si ya están decididas, pues tener esta red de apoyo que les impulse a seguir adelante. Pero te lo agradecemos como siempre muchísimo y yo le pediría de favor a Lila si nos puede hacer favor de dar las conclusiones y también coincidimos contigo y con todos que hay mucho por hacer y que gracias a estos espacios pues damos mucha visibilidad al problema, porque creo que negar que existe no estamos abonando a la solución. Muchas gracias y les doy la palabra a Lila. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias de verdad, Denise, Adriana y Rodolfo. ¿Qué les puedo decir? Creo que es un panel súper integral, la verdad, desde la perspectiva de Denise, abordar los tipos de violencia, cómo está México, cómo está, desde cómo socializamos este problema, cómo lo podemos combatir, cómo es la violencia, cómo se ve, cómo se come, qué tipos de violencia hay, todo lo que experimentan las mujeres y este 70% que nos comentaste, Denise, de las mujeres que experimentamos violencia en algún momento de nuestra vida, es brutal, ¿no? Que quiere decir que no es un problema menor, es un problema gigantesco y se refiere en un país en donde tenemos una cultura machista arraigada y que nos sobrepasa totalmente el problema, ¿no? Y después, por otro lado, viene Adriana, ¿no? A presentarnos todo lo que está haciendo desde esta perspectiva jurídica, con estos mecanismos de defensa con los que ya cuenta la mujer y que no basta, sin duda, tener guías y dar a entender cuáles son nuestros derechos, cómo son los procesos, sino este cambio de cultura, de procesos, de absolutamente todo, porque Adriana, me pareció escalofriante que el 97%
de impunidad en cada delito que se presenta que se presenta como en las denuncias, ¿no? Me pareció terrible, ¿no? Es un número que deberíamos de estar nosotros, híjole, hasta se me enchina la piel de verdad de pensar en todas estas víctimas de violencia. Y esto estamos hablando de las que denuncian, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Quiere decir que todavía existe una barbaridad de casos sin denunciar. Y luego, por supuesto, pues que todo lo que comentaste en relación con las investigaciones, las sentencias, de verdad, esta revictimización de las autoridades para romper este círculo con el Estado. Y la guía que presentaste me parece magnífica. Creo que ese trabajo es sin duda uno de los máximos antecedentes que podemos encontrar para lo que se tiene que hacer, ¿no? Tratar de educar a nuestros propios organismos y nosotros mismos como abogados y profesionales del derecho y abogadas que estamos aquí porque necesitamos cada vez más gente empapada para poder tener esta perspectiva de género cuando llegan estos asuntos y dejar de revictimizar a las víctimas que sufren violencia. Y por supuesto ese carnet me parece brutal, la verdad, súper claro, magníficos documentos que presentas para el público en general y para todos los que queremos saber más y saber cómo actuar. Y por último viene Rodolfo, ¿no? Que aquí nos presenta ahora sí que toda esta normatividad en su conjunto que necesitamos para ya atender un caso. Qué magnífico, Rodolfo, que te dediques a esto, de verdad. En algún momento de mi vida siempre quise hacer lo que tú estás haciendo, aventarme en este derecho penal. Y fíjate que me pasó que no lo hice porque vi toda esta violencia contra la mujer que decía justo para estar atendiendo hasta estos casos, ¿no? Me parece brutal ver cómo se reconocen los derechos como en la parte procesal, ya con todas las convenciones que hay firmadas, con la que bien decías de Belén do Pará, y todo el marco jurídico que presentaste de los 4 instrumentos muy puntuales que tenemos las condiciones para llegar a un proceso judicial mejor, y sin embargo, pues no sabemos juzgar con perspectiva de género, como bien lo decías. Y ahí va la revictimización de la víctima en todo el proceso, es terrorífico, ¿no? Y eso que comentaste de decir, bueno, ¿cómo no denunciaste a los 48 horas? O sea, es que ¿en qué momento? O sea, hay mujeres que estamos viendo y sabemos que tardan toda una vida para hacerlo, ¿no? Y la frase que comentaste de no es un evento, es una vida, es brutal porque es una vida llena de violencia y cuando ya por fin tienes las agallas de denunciar, te salen con esto, ¿no? Es tristísimo, es de verdad, híjole, no puedo decir que sea muy alentador, ¿no? Sin embargo, creo que estos foros, esta forma de compartirlo y estas ganas que tenemos desde el sector legal, desde la comunidad jurídica, desde los psicólogos, desde todas estas multidisciplinas que convergen en la violencia de género, es vital porque ya nos importa, ya nos interesa, ya queremos estar en el tema y no es que no lo hayamos querido, es que esto, como bien dijeron, en la pandemia se avanzó tanto que no nos queda de otra, ya no podemos cerrar los ojos ante el problema que estamos viendo. Entonces yo la verdad es que este apasionante tema, los admiro muchísimo, Denise, Rodolfo y Adriana, Carla, Ivette, Maru, por supuesto, que tengamos estas ganas de seguir empujando para que esto cambie, para que tengamos un mejor México, para que no haya otra mujer ni ninguna niña que sufra violencia. Es increíble los datos que estamos viendo. Y bueno, invitar a todo el público a que de verdad, traten de educarse o de educarnos, porque eso es lo que estamos haciendo todos, en la perspectiva de género, vital como nosotros, para nosotros, sobre todo profesionales de derecho. ¿Cuántas veces solamente, ¿no? Por decir que eres abogado o abogada, te llegan estos asuntos directamente? Y con tus mismas preguntas puedes revictimizar, y aquí está Denise para decírnoslo, ¿no? Que siempre nos dice, oye, no, cuidado con lo que preguntas, porque es que directamente vas a revictimizar a alguien que ya ha sufrido todo un camino. Entonces, me parece padrísimo abrir estos espacios. Ya está la Red Nacional en contra de la violencia de género con ese propósito, articular, buscar quién está
trabajando en eso y proveer este networking de organizaciones, de personas y de todos los que se quieran sumar para poder cambiar las cosas, y no solo en México, sino en el mundo. Entonces, con esto cerramos. La verdad, muchas gracias a todos los que participaron y sobre todo a nuestros extraordinarios panelistas, que estoy segura que no va a ser el primero ni el último. Son una terna magnífica y me da mucho gusto que esto se esté grabando, porque sin duda lo que ustedes vinieron a dejar aquí debe de replicarse y debe de llegar a muchos más abogados. Muchas gracias de verdad, y con esto cierro, Carlita. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Nos unimos desde los estándares pro bono, desde la red, a los agradecimientos a los panelistas. Y como bien dice Lila, pues es una invitación a que sigan participando con nosotros, a que sigamos trabajando todos y todas para que realmente podamos incidir en hacer un cambio verdadero. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Gracias.